Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado, a 2 de mayo 2020, donde hemos de continuar estudiando nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Príncipe de Paz, donde también hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación, donde por medio de nuestro Señor Jesucristo que vino al mundo, nació de aquella Virgen María y ha reconciliado a cada uno de nosotros para tener paz con nuestro Señor Jesucristo. El texto base que aparece en nuestro cuadernito, la lección número 5, que lleva por título Predicando la Paz, y el texto base está en Efesios 2:17 y dice de la siguiente manera. Quiero que busquen su Biblia. Libro de Efesios, que es el encabezado, es el texto base para esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Dice la palabra de nuestro Dios: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos. Así que vamos a estar viendo cómo Pablo nos habla del ministerio de la reconciliación y cómo el príncipe de paz viene y predica la paz. Así que es lo que hemos de estar estudiando en esta rica mañana. Cosas que vamos a aprender en esta mañana. Primeramente, ¿por qué se le llama a Jesús el príncipe de paz? O a través de la palabra de nuestro Dios nos vamos a dar cuenta por qué a Jesús se le llama el príncipe de paz. También hemos de estar hablando cuáles son las dos formas de avance del reino de Jesús y cuál es su significado. Así que vamos a ver el proceso de cómo el reino llega y cómo avanza y cuál es el significado del reino de nuestro Dios. Igualmente hemos de estudiar cuáles son los puntos principales del Sermón del Monte. Así que vamos a estar hablando del libro de Mateo capítulos 5, 6 y 7. Así que sobre el Sermón del Monte. Igualmente también hemos de hablar de qué manera está el Sermón del Monte en continuidad con Dios en el Sinaí. Así que vamos a ver cómo el Antiguo Testamento, nuestro Dios habla al pueblo de Israel por medio de los 10 mandamientos, por medio de la ley que se le entrega a Moisés, y ahora como nuestro Señor Jesucristo, allá en aquel monte, en el Sermón del Monte, cómo habla a sus discípulos y qué es lo que quiere de la humanidad para con cada uno de nosotros. Y por último, también hemos de hablar cómo predica la paz con Dios y con los demás el Sermón del Monte. Entonces vamos a ver qué pasa en el Sermón del Monte que nos hace que tengamos paz con nuestro Dios y a la misma vez como que tengamos paz con las personas que nos rodean. Pues vamos a empezar nuestra escuela y vamos a tomar cada punto para de esta manera entender el propósito. Y acuérdense que el título de esta lección lleva por título Predicando la Paz. ¿Y por qué se le llama a Jesús el príncipe de paz? Nuevamente quiero que sepan que el Antiguo Testamento nos enseña algo donde el Nuevo Testamento nos va a enseñar lo que se había profetizado, y por medio de los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos enseñan los acontecimientos que la profecía se mencionaba en el Antiguo Testamento. Y vamos al Antiguo Testamento. Recuerden, la primera pregunta es ¿por qué se le llama a Jesús el príncipe de paz? Y vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías tiene muchas profecías relacionadas con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo y hemos estado utilizando el libro de Isaías para mencionar todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías capítulo 9. Nuevamente quiero que recordemos la pregunta: ¿por qué se le llama a Jesús el príncipe de paz? Libro de Isaías capítulo 9. Dice de la siguiente manera en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nuevamente la pregunta: ¿por qué se le llama a Jesús el príncipe de paz? Ya estaba profetizado por medio del profeta Isaías que a nuestro Señor Jesucristo, uno de los títulos que llevaría sería príncipe de paz. Las semanas pasadas estudiamos que era hijo de Dios, que era hijo de David, y en esta ocasión vamos a ver que es el príncipe de paz. Y ese príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, ahora viene predicando la paz. Con esto en mente,
Recordemos que el príncipe de paz vino, se encarnó para venir a anunciar las buenas nuevas de paz. Y es lo que vamos a estar hablando en toda la trayectoria de nuestra lección que tenemos en esta mañana. Cómo ese príncipe de paz se encarna para venir y anunciar la buena noticia, las buenas nuevas de paz. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Y acuérdense que Pablo nos habla mucho sobre el ministerio de la reconciliación, cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos acerca a nuestro Dios, nos reconcilia, nos da una nueva esperanza, una promesa nueva de poder ser llamados hijos de nuestro Dios. Libro de Efesios, capítulo 2. Ahí vamos a estar por un momento. Libro de Efesios capítulo 2, donde Pablo nos enseña algo maravilloso sobre las nuevas de paz. Dice Efesios 2:17. El texto que tenemos de encabezado, el texto que vimos dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos. Nuevamente, el príncipe de paz viene a predicar, a anunciar las buenas nuevas de paz a aquellos que estaban lejos. ¿Quiénes eran aquellos que estaban lejos? Era el pueblo gentil que no tenía las promesas de nuestro Dios, que estaba sin promesas, sin Dios, alejado de las promesas, pero llega el príncipe de paz, el predicador de paz, y aquellos que estaban lejos, ahora nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra que hace ahí en la cruz de morir por cada uno de nosotros, nos acerca a las promesas. Pero nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué son las nuevas de paz? Vamos a dejar que la palabra de nuestro Dios conteste esta palabra. ¿Qué son las nuevas de paz? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo príncipe de paz, predica la paz y habla de las nuevas de paz. Y la pregunta es, ¿qué son las nuevas de paz? Nuevamente, ahí en el libro de Efesios, donde vamos a estar, capítulo 2. Primeramente, semanas pasadas hemos estudiado Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Voy a hacer un pequeño resumen. Del 1 al 10 nos habla de que vimos la humanidad caída, una humanidad que estaba en pecado, que estaba alejado de nuestro Dios, que vivíamos sin ninguna esperanza, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo, entrega su vida por cada uno de nosotros, llega una nueva creación. Inmediatamente estábamos sentenciados a muerte a consecuencia del primer Adán, de que viene a ese Adán y nos trae el pecado, y el pecado nos trae la muerte, que dice la palabra de nuestro Dios, que por Adán cada uno de nosotros fuimos alejados de las promesas de nuestro Dios. Pero llega nuestro Señor Jesucristo, la nueva creación, llega nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, que nos trae vida, y ahora con esa vida podemos ser llamados hijos de nuestro Dios y también tener las promesas que Dios tiene para con nosotros. Ahora, viendo ahí el libro de Efesios capítulo 2, acuérdense que es el predicador de paz. Aquel príncipe de paz empieza a predicar la paz, y veamos qué nos dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 11. Quiero que lo tengamos. Vamos a estar desglosando algunos de los versículos que aparecen en Efesios capítulo 2. Verso 11. Por tanto, acordados que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿y estas palabras en sí qué quieren decir? Pues vamos a desglosar el texto poco a poco, y volviendo nuevamente a Efesios capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, acordaos. Nuevamente el verso 11. Por tanto, acordaos. Nos hace un recordatorio, que nos acordemos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. Esto quiere decir que los gentiles de nacimiento, todos los que no son judíos. Así que está haciendo el llamado, y la iglesia de Éfeso era una iglesia que la mayoría de ellos eran gentiles. Así que los gentiles de nacimiento, todos los no judíos, dice que eran llamados incircuncisión. Alude a que los no judíos estaban fuera del pacto de nuestro Dios. Nosotros como gentiles
no estábamos bajo ese pacto de nuestro Dios, bajo esas promesas que Dios le había dado a Abraham y a la descendencia, a todo Israel. Nosotros estábamos alejados de las promesas de nuestro Dios. Sigue diciendo, por lo cual se llama circuncisión. Y quiero que sepan que esto fue llamado así por los judíos. Hecha con mano en la carne. La circuncisión era la señal de ese antiguo pacto, una señal externa que solo afectaba a la carne y no al corazón, que es realmente lo que importa. Ahora, si nos vamos al verso 12, dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí están nuevamente los gentiles alejados del pacto de las promesas, sin Dios, sin esperanza, y Pablo empieza a hablarle al pueblo gentil. Y nuevamente dice el 12, que en otros tiempos, hablando del tiempo pasado, respecto a los gentiles, que estábamos cada uno de nosotros sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de las promesas, desconocidos totalmente la ciudadanía de Israel y los pactos que Dios había hecho tanto con Abraham a través de los tiempos. Israel, el dueño de las promesas, pero viene nuestro Señor Jesucristo, porque cada uno de nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero llega nuestro Señor Jesucristo y es el que abre el nuevo camino para cada uno de nosotros, viene a reconciliar a aquel hombre gentil, aquel hombre pecador, aquel hombre que estaba alejado de las promesas de nuestro Dios, y como nos decía las semanas pasadas, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, de tal manera que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la dicha, el privilegio de ser llamados hijos de nuestro Dios. Ese es ahora a los gentiles que se abre la puerta para que cada uno de nosotros podamos estar reconciliados con nuestro Dios. Dice el verso 13, de allí mismo de Efesios capítulo 2. Más ahora, acuérdense que estamos hablando sobre el príncipe de paz que viene a predicar la paz. Y en un momento vamos a ver qué es esa paz. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos. ¿Lejos de qué? Lejos de las promesas, lejos de la salvación, lejos de poder tener un Dios en el que podemos confiar en nuestros tiempos. Habiendo sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el pueblo gentil alejado de las promesas, pero sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo por el medio del ministerio de la reconciliación, donde viene, entrega su vida por cada uno de nosotros. Ahora nos hace cercanos a las promesas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Cordero que va a la cruz, que entrega su vida por cada uno de nosotros, ese Jesucristo que nos reconcilia, y ahora también somos parte de las promesas de nuestro Dios. Sigue diciendo en el verso 14. Y dice, porque Él, ¿quién es Él? El príncipe de paz, el predicador de la paz, dice, es nuestra paz. Recordemos, Él es nuestra paz. Él es el que predica la paz. Y dice Romanos 5.1, que no vamos a ver, es un texto sencillo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. El predicador de la paz nos ha justificado, nos ha acercado, y ahora tenemos paz con nuestro Dios. Antes éramos enemigos de nuestro Dios a consecuencia del pecado, a consecuencia de que estábamos alejados de las promesas. Llega nuestro Señor Jesucristo, empieza a predicar la paz, y de tal manera que ahora tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él trae la paz, y recordemos la semana pasada que mencionábamos, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Nos deja la paz, ahora nos reconcilia con nuestro Dios, y de tal manera que dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con nuestro Dios. Ahora podemos decir que tenemos esa paz, esa tranquilidad por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace tener paz para con nuestro Dios. Dice el 14, y adelante, dice que de ambos hizo uno. Fíjense bien, hablando de los judíos y de los gentiles. Ahora, tanto de los judíos y de los gentiles, hace uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay una pared que dividía entre los gentiles y entre los judíos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Derribando el muro de hostilidad que había
dispensen, derribando el muro de hostilidad que había, muy representado por el muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles y dividía los gentiles en un lugar y los judíos en otro lugar. Se derriba ese muro de tal manera que ahora llega la palabra de nuestro Dios y tanto el judío como el gentil tenemos el privilegio, tenemos la dicha de tener las promesas de ser un cuerpo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15 de allí mismo. Dice el 15, dirimiendo en su carne las enemistades, dice, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Quiere decir esto que en su muerte nuestro Señor Jesucristo abolió las ceremonias, las fiestas y los sacrificios para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, una nueva creación, haciendo la paz. El predicador de la paz viene y trae paz, trae tranquilidad, une tanto al judío como al gentil, de tal manera que ahora somos participantes de un cuerpo y siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza de ese cuerpo. Y fíjense bien lo que nos dice el verso 16, donde la promesa de nuestro Dios se cumple para con cada uno de nosotros. Acuérdense que estamos hablando del predicador de la paz. Y dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Así que por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hace en la cruz, nos reconcilia y ahora somos los dos en un mismo cuerpo. Vamos al verso 17. De ahí mismo del libro de Efesios. Y vino, dice la palabra de nuestro Dios, y vino, ¿quién vino? El príncipe de paz, el predicador de la paz, y vino y anunció la paz a cada uno de nosotros. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Viene el príncipe de paz, llega nuestro Señor Jesucristo, nace de aquella Virgen, de aquella María, por medio de la obra del Espíritu Santo, y aquel verbo se encarna y habita con nosotros, y vimos su gloria, y qué maravilla, ahora empieza a anunciar la paz a cada uno de nosotros, aquellos que estábamos lejos, sin ninguna promesa, y empieza a anunciar. Y fíjense bien lo que nos narra Pablo, que dice, y vino y anunció la paz a vosotros, primeramente dice, a los que estaban lejos y también a los que estaban cerca. Así que nuevamente se abre la oportunidad, y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Es el que trae la paz para podernos acercarnos a nuestro Dios, para reconciliarnos con nuestro Dios por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Ahora, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las dos formas de avance del reino de Jesucristo y cuál es su significado? Vamos a ver las dos maneras. Primeramente, Jesús revela la naturaleza del reino de Dios y su autoridad como rey. Así que vamos a ver la naturaleza del reino de Dios y vamos a ver la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra, siendo el príncipe de paz, predicando la paz. Ahora nos dice el libro de Mateo, que quiero que vayamos ahí. El libro de Mateo 4:23. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo 4:23. Dice de la siguiente manera: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una vez más vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la naturaleza del reino. Primeramente empieza enseñando, predicando la palabra, y también no únicamente predicando el evangelio del reino, sino también sanando toda enfermedad o toda dolencia en el pueblo. Así que vemos a Jesucristo como rey que tiene autoridad aún sobre los enfermos, que cuando llegaban a él, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo con autoridad y con poder sanaba a aquellos enfermos. Dos cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que es el predicador de la paz, y la palabra de nuestro Dios en Mateo nos dice que enseñaba en las sinagogas, y también predicaba el evangelio, y dice que sanaba a todos aquellos que estaban enfermos. Así que el poder de Jesús como rey se ve a través de los milagros que hace al restaurar aquellos cuerpos que estaban enfermitos, que estaban, pues podemos decir que no podían funcionar,
y le da la santidad. Y también hace un balance, no únicamente sanando, sino que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de poder, que se predica la palabra de nuestro Dios y que también hace milagros para sanar a aquellas personas que estaban enfermos. Y también Jesús llama a sus discípulos a una nueva forma de vida. Ese es el mensaje de nuestro Dios, una nueva forma de vida. Y por eso cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, inmediatamente nosotros somos su nueva creación, porque es una nueva forma de vida. Allí mismo adelantito el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Acuérdense que estamos hablando de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo y también la naturaleza del reino de nuestro Dios. Es un reino que viene de paz, es un reino que viene de nuestro Dios, y dice el libro de Mateo 12, 28, y dice de la siguiente manera, Mateo 12, 28. Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estamos viendo cómo llega el reino de nuestro Dios con poder, con autoridad, que aún tiene poder sobre los demonios, de sacarlos, de echarlos afuera, porque Él es el predicador de la paz, Él es el que sana, Él es el que enseña, Él es el que restaura a las personas que necesitaban, podemos decir, de la mano de nuestro Dios, para reconciliarnos. De la misma manera, dándole vuelta ya al libro de Mateo, capítulo 8, 26. Una vez la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que tenía autoridad sobre las personas que estaban enfermas. Ahora dice el 8:26 y le dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantóse, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Había una tempestad grande, el barco estaba por hundirse. Vienen y le dicen a nuestro Señor Jesucristo que haga algo, y Él con poder, con autoridad, nuevamente, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene poder sobre todo lo que hay en este mundo. Lo vimos con los enfermos, ahora lo vemos a través de la naturaleza. Lo vimos con las personas que tenían espíritus malos, y nuestro Señor Jesucristo con una palabra inmediatamente calma la tempestad y dice que se pone tranquilamente. Nuevamente el poder, el predicador de la paz, el que tiene autoridad en su reinado. Ahora también vemos en el libro de Mateo capítulo 11, unas páginas allá adelante, una vez más, la autoridad del reino de nuestro Dios, la naturaleza del reino de nuestro Dios. Dice en el verso 3, el capítulo 11. Vienen los discípulos de Juan y le hacen una pregunta diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ya Juan les había dicho que alguien poderoso iba a venir y que iba a hacer grandes cosas. Inmediatamente le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y fíjense bien la contestación de nuestro Señor Jesucristo en el verso 4. Y respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que están viendo y las que han oído. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo no dice yo soy el rey, sino dice vayan, dígale a Juan las cosas que oyen y las cosas que están viendo. Y fíjense bien en el verso 5, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Nuevamente, cosas que trae el predicador de la paz. Primeramente, trae paz a aquellos hombres ciegos. Dice, los ciegos pueden ver, los cojos pueden andar, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Si vemos la paz que da nuestro Señor Jesucristo, aquellos hombres que por años estaban enfermos, llega nuestro Señor Jesucristo, sana y aún hasta resucita a las personas que estaban muertas, como en el caso de Lázaro. Y algo más, no únicamente es un rey de sanidad, sino también es un rey que anuncia la palabra de nuestro Dios, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice la tercera pregunta que tenemos ahí, ¿cuáles son los puntos principales del Sermón del Monte? Vamos
a ver, porque la predicación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, hablan del Sermón del Monte, donde donde empieza a predicar la predicación de la paz. Vayamos al libro de Mateo. Vamos a hacer un resumen del capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que viene siendo en sí el mensaje o el sermón del monte allá en Galilea. Dice el predicador de la paz. Y por medio de estos 3 capítulos, el Señor muestra que Él es el Rey, que su reino ha venido y que viene con un reino de paz, de tranquilidad, a traer, a juntar tanto al judío que estaba cerca y al gentil que estaba retirado para que recibiera las promesas de nuestro Dios. Y empieza diciendo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y acuérdense que estamos haciendo un pequeño resumen de Mateo 5, 6 y 7. Primeramente, Mateo 5 del 1 al 12. Jesús enseña las bienaventuranzas a sus discípulos. Y cada una de ellas es enseñándoles que el reino de Él es un reino de paz. En Mateo 5 del 13 al 16, Jesús declara que sus discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Agarra a sus discípulos, los junta, está en el monte de Galilea, está dando el sermón del monte a sus discípulos, y cuando les está diciendo, les da la importancia de que ellos sepan que en el mundo ellos son la sal de la tierra, y la importancia de que la sal tiene en este mundo, y también de que ellos son la luz del mundo. Empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, empieza a enseñar a sus discípulos esa predicación de paz, y también a decirles la gran importancia de ser sal de la tierra y la gran importancia de ser la luz del mundo. Del 17 al 48 del capítulo 5 nos habla de que Jesús declara que Él ha venido a cumplir la ley y los profetas y no a abrogar la ley. Aquí estamos hablando de los 10 mandamientos, que nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir la ley, no viene a quitarla. Tanto la ley que se dio allá en el Sinaí no ha sido abolida, no ha sido quitada, sino Él vino a cumplirla, de tal manera que el mandamiento de nuestro Dios todavía sigue vigente, de no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de reposo, sábado, para Jehová tu Dios. Esa ley todavía sigue vigente, porque nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de nuestro Dios, que no vino a abrogar esa ley. Ahora en Mateo capítulo 6, donde es la otra parte del Sermón del Monte, en el capítulo 6 del 1 al 4, Jesús habla sobre las ofrendas. Muchas de las veces nos ponemos a pensar y creemos que el que más ruido hace cuando echamos a nuestras ofrendas en el canastillo, pues agrada a nuestro Dios. Nuestro Dios dice que Dios ama al dador alegre, que lo hagamos con todo corazón, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. También en Mateo 6, 5 al 15, la oración que todos nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos, donde nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, aquel predicador de paz, enseña a sus discípulos a que aprendan a orar. Nuevamente, el predicador de la paz quiere poner esa unión entre los discípulos cuando oren al Padre Celestial, que puedan orar con toda tranquilidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego, del 16 al 18 de Mateo 6, Jesús nos habla sobre el ayuno, de qué manera debemos de ayunar, y que no seamos como los fariseos, que dice que su cara estaba, la mostraban triste para que la gente hiciera la pregunta, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre el ayuno que le agrada a nuestro Dios. Del 19 al 21 nos habla también de que no hagamos tesoros en la tierra donde a la polilla y el orín corrompe, sino que hagamos tesoros en el cielo. Muchas de las veces, como cristianos, a veces nos enfocamos más en las cosas de la tierra que en las cosas que realmente son las que nos dan la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, 22 al 23. Si tu ojo te fuere sincero,
todo tu cuerpo sería luminoso. La importancia de que nuestros ojos vean lo que deben de ver, de agradar a nuestro Dios con nuestra vista, entonces todo nuestro cuerpo sería un cuerpo limpio para nuestro Dios. También en Mateo 6:24, Dios y las riquezas, que no sirvamos a dos señores. Nuestro Dios le hemos proclamado, Él ha entregado su vida por nosotros. Es importante que cada uno de nosotros nos acerquemos a nuestro Dios y que le sirvamos y que no sirvamos a las riquezas o a otra cosa. Mateo 25 al 34 habla de los afanes, y quiero que sepan que muchas de las veces nos preocupamos por el día de mañana, que va a pasar el día de mañana, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios cuida de las aves del campo. Con más ganas Dios cuidará de cada uno de nosotros. Ahora nos vamos al libro de Mateo, capítulo 7, a la última parte del Sermón del Monte, donde nos habla a cada uno de nosotros del 1 al 6 de Mateo, que no juzguemos a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego del 7 al 12 viene siendo la oración y la regla de oro. Todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Así que lo que tú quieres que ellos te hagan, pues hazlo tú primero. Así que es lo que nuestro Señor Jesucristo enseña. Y luego nos vamos al 13 y 14, donde habla sobre la puerta estrecha. Pues ahora, la predicación del 15 al 20 dice que por sus frutos los conocerás, y nos pone la alerta de que tengamos mucho cuidado, porque se van a levantar falsos profetas que van a venir a nosotros con vestiduras de ovejas, y si es posible pueden engañar aún hasta las personas que ya tienen el conocimiento de nuestro Dios, porque serán como lobos rapaces. Y luego del 21 al 23 también nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de nuestro Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y para terminar, nos habla de los dos cimientos, el hombre prudente y el hombre insensato, donde le dice a sus discípulos que es importante de ser hombres prudentes, de edificar nuestra casa en el príncipe de paz, en el predicador de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que este es el Sermón del Monte. Quizá está largo, pero qué maravilla que la predicación empieza por el príncipe de paz, el predicador de la paz, que atrae a la gente a que se acerque a ese nuevo reino de nuestro Señor Jesucristo, que tiene toda la autoridad, tanto sobre los demonios, tanto sobre las enfermedades, sobre la tempestad, sobre todo lo que hay en este mundo, y presentando que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Ahora, pregunta número 4. ¿De qué manera está el Sermón del Monte en continuidad con Dios en el Sinaí? ¿Qué pasó en el Sinaí? Primeramente vamos a ver qué pasa en el Sinaí. Quiero que sepan que el pueblo de nuestro Dios sale de allá de Egipto, y cuando sale de Egipto nuestro Dios lo saca con mano poderosa. Después de que sale, nuestro Dios le llama a Moisés que vaya al monte Sinaí, donde le entrega las 10 palabras, los 10 mandamientos, y esto era para que el pueblo supiera cómo debe de vivir, cómo debía de conducirse. En el monte de Sinaí Dios hizo retroceder de miedo al pueblo por su presencia. Cuando el pueblo ve que Dios está hablando con Moisés y que Moisés baja, el pueblo tiene miedo. Pero quiero que sepan que nuestro Dios habló al pueblo a través de aquellos mandamientos, a través de Moisés. Ahora nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, el mensaje de Dios con nosotros. Dios no se ha alejado, Dios ha estado con nosotros, Dios ha continuado con nosotros, y dice la palabra de nuestro Dios que se acercó a nosotros, que viene siendo Emmanuel, Dios con nosotros. El mensaje de Dios con nosotros atrajo a la multitud hacia el Padre con su instrucción íntima, con las bienaventuranzas, y con Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Llamó a sus discípulos a ser la luz del mundo y a reflejar la gloria de nuestro Dios. Y eso aún es para con cada uno de nosotros, que el Señor nos ha llamado a que seamos la luz del mundo y que también reflejemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ordenó que la justicia fuera mayor que la de los fariseos, que vemos que los fariseos decían, mas no hacían lo que decían. Mas sin embargo nuestro Dios nos dice, hagan lo que dicen,
porque eso es importante para con cada uno de nosotros. Ahora, Mateo 5:17, que es algo bien importante para nuestras vidas, y quiero que pensemos en ello. Mateo 5:17, lo que dice el predicador de la paz. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino cumplir. Nuevamente, el predicador de la paz, él viene no a quitar, sino a cumplir la palabra de nuestro Dios, los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí, y es donde se combina tanto lo que pasa allá en el monte de Sinaí como lo que pasa ahora en el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlos. En el verso 18, de allí de Mateo: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Nuevamente, a la palabra de nuestro Dios, los 10 mandamientos no serán quitados, porque la palabra de nuestro Dios dice: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. No se va a quitar, sino que es permanente. Gloria sea a nuestro Dios por ello. Por último, la última pregunta que tenemos: ¿cómo predica la paz con Dios y con los demás el Sermón del Monte? ¿Cómo esa paz de nuestro Dios? Y ahorita mencionábamos que por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la justificación de la paz que viene a nuestro Señor Jesucristo, y nos acerca y nos da paz, nos da tranquilidad con nuestro Dios. Dice el libro de Mateo capítulo 5. Fíjense bien cómo esta paz se habla a través de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Primeramente, la bienaventuranza, donde nos trae el predicador a que también nosotros seamos predicador de esa paz. Bienaventurados, dice 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente, el príncipe de paz, el predicador de la paz, el que fue hasta el Calvario y dice que no abrió su boca. Una vez más, el príncipe de paz nos hace la invitación a cada uno de nosotros a que también nosotros seamos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros vivimos en ese reino de paz, cuando mostramos que somos personas de paz, seremos llamados hijos de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo viene, nos reconcilia, nos pone en paz con nuestro Dios. Ahora somos pacificadores y nuestro Dios nos llama hijos de nuestro Dios. Ahí adelantito, Mateo capítulo 6, verso 12. Hablando de el Padre Nuestro, dice el 6:12: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos viendo la paz, no es tú me hiciste y yo te hago, no, es un reino de paz donde el predicador, el príncipe de paz, nos pone el ejemplo y nos dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo puede ser posible que yo venga a mi Dios y le diga que me perdone mis pecados cuando yo ni siquiera perdono al que me ha ofendido? Nuestro Señor Jesucristo lo que hace es que nos acerca a nuestro Dios por medio del ministerio de la reconciliación y nos pone en paz con nuestro Dios. Jesús nos instruye a ser pacificadores, a reconciliarnos, fíjense bien, con nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos y a perdonar. Quizá es difícil la predicación de nuestro Señor Jesucristo, de que nos trae, nos reconcilia estando alejados de las promesas, nos trae el predicador de la paz, y ahora nos dice que tenemos que estar en paz con nuestros hermanos, que tenemos que amar a nuestros amigos y también perdonar a los que nos ofenden. Esa es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en nuestro cuadernito hay una sección donde dice responda. Y le voy a dar las respuestas a cada una de ellas. Son 3 preguntas y la primera dice: con una renovación física también vino una renovación de mente y convicción. Así que la número 2 dice: la enseñanza de Jesús es una palabra de autoridad y mando que transforma vidas. Cuando Él viene, su autoridad, su poder, que trae su reino,
que nos acerca a nuestro Dios, Él tiene una autoridad para transformar la vida de cada uno de nosotros. Y por último, al predicar la paz, el rey acercó a Dios los que estaban lejos. Gracias a nuestro Dios que al predicar la paz, el Rey de paz nos acerca, nos reconcilia, estando nosotros siendo enemigos de Dios. Ahora el príncipe de paz viene y nos acerca a Dios, a todos aquellos que estábamos lejos. En esta mañana que el Señor les bendiga y recordemos que el príncipe de paz predicó la paz. Nosotros que estábamos lejos de las promesas, nos trae, nos acerca, nos reconcilia de tal manera que hoy estamos en paz con nuestro Dios. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana.